Sé que tengo tiempo, poco tiempo, media hora nomás tengo, porque les pedí que bajaran a las 12:20 a todos los que están allá arriba. De esa manera pues terminamos a tiempo, 12:30 terminamos, ¿verdad? Pero tengo poco tiempo, entonces vamos a irnos directo a la palabra de Dios. Voy a pasar algunas cosas que tenía aquí apuntadas y me voy a ir directamente a lo que es el mensaje. Salmos capítulo 40, por favor. Salmos capítulo 40. Tenemos aquí al rey David, hermanos, dando testimonio. La mayoría de los salmos son testimonios hablados por el rey David acerca de lo que Dios ha hecho en su vida personal. Si usted lee los salmos, la mayoría de salmos, bueno, algunos de ellos son verdad, cantos, himnos, se le llama. Se dice que el libro de los salmos es el himnario de los judíos. Y muchos de ellos son salmos, son cantos, cánticos. ¿Okay? Pero gran parte de los salmos, hermanos, son testimonios. Aún muchos de los cantos que se usaban como himnario de los judíos, muchos de esos cantos son testimonios cantados, ¿verdad? Pero hay muchos capítulos que que el rey David escribió y que tiene que ver con que simplemente son un testimonio de las cosas que Dios ha hecho o hizo en su vida personal. ¿Ok? Y cuando miramos eso que Dios, ese testimonio que el rey David menciona, y miramos lo que Dios hizo en la vida personal de David, entonces, hermanos, nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida personal. Seguramente esas cosas que Dios hizo en la vida del rey David las puede hacer Dios también en la vida de nosotros. Amén, hermanos. Entonces es importante cuando leemos un Salmos ver lo que sucedió ahí, y después de ver lo que sucedió ahí, entender la historia y ver lo que Dios hizo ahí en la vida de David. Y luego, hermanos, decir, ¿en qué aplica esto en mi vida personal? Y estar dispuestos, hermanos, a aprender y estar dispuestos a obedecer, obviamente, pero estar dispuestos, hermanos, a hacer cambios en nuestra vida. Porque la verdad es que cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos hacer cambios en nuestra vida todos los días. Amén. Porque no somos perfectos, porque no somos inexpertos, somos sin experiencia, porque fallamos, porque necesitamos y por eso necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Aquí vamos a leer un pasaje en la Biblia. Lo que voy a hacer es que voy a leer, hermanos, todo el pasaje 40 del 1 al 12 y luego voy a hacer una oración y luego voy a regresar otra vez a lo que leímos y entonces empezaré a explicarles lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Salmos 41, dijo esto el rey David: pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Y fíjense, hermanos, el versículo 8, que es donde quiero sacar el tema del mensaje de esta mañana.
Dijo el rey David estas palabras, versículo 8. El hacer, ¿tú qué, hermanos? Tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Lo voy a repetir. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté. Y tu salvación, perdón. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Jehová, no te retengas de tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Versículo 8 dice, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Quiero hablar, hermanos, en esta mañana, en el poco tiempo que me queda, que ya el tiempo se nos fue, quiero hablarles acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Mucha gente se pregunta, mucha gente anda investigando, hasta se meten a Google y le preguntan a Google, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Yo le quiero decir algo, hermanos, Google no le puede dar esa respuesta. Amén, hermanos. Pero hay gente que anda investigando, andan buscando, hermanos, qué hacer con su vida. Hay tanta gente, hermanos, confusa en nuestros tiempos. Hay tanta gente deprimida en nuestros tiempos. Hay tanta gente en depresión. Hay tanta gente, hermanos, que no sabe qué hacer con sus problemas. No sabe qué hacer. Hay mucha gente, es increíble, hermanos, eso, pero es realidad, es verdad. Hay tanta gente, inclusive cristianos, que no saben qué hacer en su vida. Que no saben, hermanos, cómo reaccionar. No saben cómo responder a las cosas que vienen a su vida. Y andan buscando una solución, andan buscando una respuesta a sus problemas. Yo quiero decir algo esta mañana, hermanos, que Dios es la respuesta. Dios es la respuesta a todos los problemas. Amén, hermanos. El problema es que la gente busca respuestas en los lugares equivocados. Los jóvenes, hermanos, quien quieren la voluntad de Dios, buscan la voluntad de Dios, pero no lo buscan en los lugares correctos. ¿Verdad? O van a la información incorrecta, o van a las personas incorrectas. Y por eso no se encuentra la voluntad de Dios. Por eso a veces no sabemos qué hacer, porque no vamos, hermanos, no vamos al lugar correcto. Amén. Porque no buscamos consejo con las personas correctas. Buscamos consejo muchas veces, andamos buscando un consejo, hermanos, con las personas que sabemos que nos van a decir conforme a nosotros. Y eso no es así, hermanos. Mire, hermanos, si usted en verdad quiere buscar la voluntad de Dios y quiere saber la voluntad de Dios, necesita buscar al Señor. Necesita a buscar la voluntad. Mire, aquí en la palabra de Dios vemos un testimonio del rey David, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalles, pero el rey David declaró esto en el versículo 8, después de que él conoció la voluntad de Dios, después de que él entendió que era lo que Dios quería para él, después que él entendió, ¿verdad?, lo que Dios estaba haciendo en su vida, lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, cuando él entendió la voluntad de Dios, fue cuando dijo él estas palabras. Dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿me ha qué? Me ha agradado. Entonces, hermanos, sí se puede conocer la voluntad de Dios en la vida. Sí podemos saber nosotros, hermanos, qué hacer con las cosas que Dios nos manda. Cómo responder a aquellas cosas que Dios nos pone en nuestro camino. Qué hacer, hermanos, cuando vienen decisiones grandes y serias a nuestras vidas. Sí podemos conocer la voluntad de Dios, sí podemos saber, hermano, y llegar, hermanos, al punto de dar testimonio como el rey David dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Pero queremos ver eso esta mañana, queremos conocer, queremos ver acerca de la voluntad de Dios. Vamos a orar, pedirle a Dios de su gracia. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, venimos delante de ti en esta hora, Señor, porque somos gente necesitada, Señor, somos gente confundida, somos gente deprimida, somos gente, Señor, que muchas veces, Señor, no hayamos qué hacer, muchas veces nos desesperamos, muchas veces, Señor, o muchas veces simplemente
queremos hacer nuestra propia voluntad y no la tuya. Por favor, Señor, ayúdenos a que a través de este mensaje, Señor, haya luz en nuestra mente, haga dirección en nuestro corazón y podamos salir de aquí, Señor, con el deseo de hacer tu voluntad, de salir de aquí, Señor, y quitarnos la idea de hacer lo que yo quiero, de buscar lo que a mí me gusta, de hacerlo a mi manera, de hacer las cosas, Señor, que inclusive muchas veces no está dentro de tu voluntad. Que seamos humildes, Dios, en esta hora y podamos comprender cuál es tu voluntad, Señor, que usted tiene para nosotros. Y de esa manera poder, Señor, hacer tu voluntad. Y gracias te damos en esta mañana por traernos y porque podemos abrir la palabra de Dios y podemos escudriñarla y podemos comprenderla y podemos, Señor, guardarla y podemos aplicarla a nuestra vida. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. El rey David, hermanos, llegó al punto de su vida cuando él comprendió, cuando él, hermanos, cuando él estaba seguro de hacer la voluntad de Dios. Y esos, hermanos, eso sería un éxito en la vida de cada cristiano. Hermanos, que llegáramos al punto de decir como David dijo, el hacer tu voluntad me ha, ¿qué, hermanos? Me ha agradado. Que cada uno de nosotros, hermanos, lleguemos a ese punto en nuestra vida de estar, hermanos, satisfechos, sabiendo que hicimos la voluntad de Dios en nuestra vida. Que podamos llegar, hermanos, a estar en el lugar donde estuvo David. Y vamos a analizar un poquito de la vida de David, ¿verdad? Vamos a mirar unas cuantas cositas del rey David, de lo que él pasó y eso, para que entendamos, ¿verdad? Pues que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Hacer la voluntad de Dios no es como aventar una moneda, ¿verdad? Arriba y caiga como caiga. Lo que caiga es bueno. Y lo que sea, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de chiripa, no estamos hablando de suerte. La voluntad de Dios no tiene nada que ver con la suerte, porque algunos creen eso, ¿verdad? Algunos creen en la suerte. Hay cristianos que yo he escuchado que dicen, pues fue buena suerte, pastor, tengo buena suerte. No hay tal cosa. O es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Amén. Y tenemos que también ser bíblicos. Tenemos también que pensar, hermanos, tenemos que ser gente bíblica, gente que piensa de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo al mundo. El mundo afuera dice, es que tú eres bien suertudo. Mira la mujer que te tocó, qué suertudo eres. No tiene que ver con suerte. Mira el carrazo que traes, mira el trabajazo que te cargas. Mira, qué suertudo eres tú. El mundo así dice porque el mundo no conoce a Dios. Pero el cristiano no piensa así, o no debe de pensar así. Amén, hermanos. Nosotros creemos que todos por la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? O es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que pensar bíblicamente, tenemos que pensar correctamente. Entonces David, hermanos, llega al punto en su vida cuando él dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad. David entendía, hermanos, que todo en esta vida se trata de hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Vamos a irnos rápido, ¿verdad? Por el tiempo. La voluntad de Dios simplemente es el deseo de Dios cumplido, o es el deseo de Dios realizado en la vida de una persona. Tenemos que entender algo importante aquí. Es la voluntad de Dios, no mi voluntad. Porque algunos están bien confundidos, o algunos estamos bien confundidos, o confundimos que es una cosa de otra. No, hermano, estamos hablando en esta mañana, o por lo menos lo que quiero hablar es haciendo la voluntad de Dios. Amén. No haciendo mi propia voluntad. Porque a veces confundimos, hermano. Ya a veces pensamos, hermanos, que hacer lo que nosotros queremos hacer, que, hermano, que llevar a cabo nuestros sueños, llevar a cabo todo lo que nosotros queremos hacer, eso es la voluntad de Dios. Y no necesariamente eso es la voluntad de Dios. No, tenemos que, hermanos, orar, tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que asegurarnos que lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer, hermanos, tiene que ver con la voluntad de quién, hermanos, de Dios. ¿La voluntad de quién? De Dios. No confundamos. A veces decimos, hermanos, y hasta a veces somos buenos para acomodar las cosas. No, esto es la voluntad de Dios, hermanos, y cuando Dios ni siquiera tenía nada que ver ahí. Ahora, para eso tenemos que orar a Dios. Para eso tenemos que buscar, ¿verdad?, las formas de cómo encontrar la voluntad de Dios. Y eso lo voy a enseñar al último del mensaje, ¿verdad? Pero tenemos que entender que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el deseo de Dios.
Lo voy a repetir. La voluntad de Dios es el deseo de Dios. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios, hermano, espera de nosotros. Es lo que Dios quiere ver nosotros haciendo. Es lo que Dios quiere, hermano, que cada de nosotros hagamos. Por ejemplo, una de las cosas que Dios quiere para cada cristiano, ¿verdad? Y esto es fuera del mensaje. Dios quiere que cada cristiano, hermano, lleve fruto. Amén. En esto es glorificado, ¿quién? Mi Padre. En que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. Bueno, es un ejemplo que ni siquiera lo tengo apuntado, hermanos, pero se me vino ahorita a la mente. Por ejemplo, la voluntad de Dios, hermanos, en esta área de las almas, en esta área, hermanos, de la evangelización, en esta área, hermanos, de compartir el evangelio con la gente que no tiene a Cristo, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que llevemos fruto, ¿verdad que sí? Amén. Que llevemos frutos, hermanos, que ganemos almas. El que gana almas es que es sabio. Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. Esa es una área, ¿verdad? Dios está interesado en que llevemos fruto. Es solamente un pequeño ejemplo, hermanos, de lo que quiero decir en cuanto a haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es hacer lo que Dios quiere que yo haga, no lo que yo quiero hacer. No mis planes, no mis sueños, no mis deseos. Aunque hermanos, no necesariamente son malos nuestros sueños. No necesariamente es algo malo que usted quiera hacer. Aún si usted tiene algo que usted quiere hacer para Dios, un sueño o algo para Dios, y usted le dice a Dios: Señor, ¿será bueno esto, Señor? ¿Querrás tú que yo haga esto en mi vida? A lo mejor Dios dice: sí, ok, ya te lo voy a cumplir. Mira, te voy a la oportunidad que realices. Bueno, no necesariamente todo lo que queremos hacer es malo. No necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, progresar no es malo. No es malo progresar económicamente, ¿verdad? Si esa es la voluntad de Dios. Y si a lo mejor usted dice: Señor, yo quisiera empezar un negocio. Señor, yo quisiera hacer mi propio negocio. Señor, yo quisiera hacer esto. Y Señor, mira, si tú me ayudas, Señor, yo te voy a dar a ti tu parte. Señor, yo voy a bendecir a otro. Señor, yo voy a dar la obra. Y a lo mejor Dios dice: wow, mira qué buenos planes tiene este muchacho. Qué buenos planes tiene este hombre. Bueno, yo le voy a dar una manita. Le voy a conceder, ¿verdad? Deleítate a sí mismo. ¿Cómo dice? Deleítate a sí mismo en Jehová, ¿verdad que sí? En Jehová, me faltaba esa palabra, en Jehová. Y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de ¿qué? De tu corazón. Hermano, a veces tenemos peticiones en el corazón, deseos, hermanos, y cuando son correctos y se los llevamos a Dios, hermano, Dios muchas veces termina, hermanos, dándonos la oportunidad, bendiciéndonos, dándonos la oportunidad, hermanos, de concedernos los deseos de nuestro corazón. Pero tenemos que entender, hermano, que este asunto se trata no de nosotros, se trata de Dios. Se trata, hermanos, de agradar a Dios. Hacer la voluntad, hermanos, se trata de agradar a Dios. Se trata de llevar y llevar a cabo y cumplir los propósitos, hermano, y los mandatos de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, yo sí creo también que Dios tiene una voluntad para cada uno. Cada uno de los que estamos aquí es una vida representada, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto decimos: buscando la voluntad de Dios para tu vida, ¿verdad? A lo mejor la voluntad de Dios para Nehemías es diferente que la voluntad de Dios para Gustavo. A lo mejor Dios quiere que Nehemías haga esto con su vida, pero Dios quiere que Tavo haga esto con su vida. Puede ser diferente. En muchas ocasiones es lo mismo. Por ejemplo, aquellos, ¿verdad?, que se rinden a servir a Dios tiempo completo, ¿verdad? El denominador común de todo ese grupo de gente es que Dios, número uno, es que es el mismo Dios que los ha llamado. Número dos, es que Dios los ha llamado para hacer la misma labor. Amén. Pero Dios no llama a todos a predicar. Dios no llama a todos a predicar. No todos vamos a ser llamados a salir de aquí todos a empezar una iglesia. No. A ser de misioneros. No. Dios no llama a todos. Dios llama a un grupo que se vaya a hacer la obra de Dios. Y Dios llama a un grupo que se quede aquí a hacer la obra de Dios. El que no va, ¿qué? Da. Ahí le va. Ya mero viene misiones. Si usted no va, pues usted dé. Si usted no va, usted da. Usted da para que otros vayan. Aquí damos para ayudar a los misioneros. Amén, hermanos. Y seguido estamos levantando una ofrenda y acá, y luego mandamos aparte, hermanos, de una manera u otra. Pero siempre estamos nosotros dando la obra misionera. Siempre estamos ayudando para que los que no vamos, pues damos. Amén. Los que no vamos, damos. Si usted no va, usted dé. Pero algunos ni van, ni dan, ni nada, ¿verdad? Y es ahí donde hay que hacer la voluntad de Dios también ahí. Amén, hermanos. Entonces, la voluntad de Dios simplemente es cumplir el deseo de Dios.
Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Dios espera. Ay, ay, ay. Dios espera que nosotros hagamos su voluntad. Hermano, Dios está interesado en que usted le pregunte a Él: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted recuerda aquella historia cuando Pablo se convirtió al Señor? ¿Recuerda? Camino a Damasco, Dios lo tumbó del caballo, del pony donde iba, ¿verdad? Porque Pablo era chaparrito, imagino que era un pony en el que se montó. Pero ahí va Pablo en el caballo, hermanos, y lo tumba, hermanos. El poder de la luz lo tumbó, hermano. Se cree que ahí él quedó ciego. Se cree que de ahí viene su problema de la vista que Pablo tenía. Y bueno, ¿verdad? Ahí Pablo se salva. Ahí Pablo se salvó. Ahí Pablo se salvó. Ahí él llevó a cabo la primera cosa de la voluntad de Dios. Porque la primera cosa de la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Es la voluntad de Dios. Es la cosa principal, hermano. Es la cosa más importante para el mundo. Que la gente sea salva. Amén. Que usted y yo seamos salvos. Después de ahí, hermano, ya comienza entonces un peregrinaje. Ya entonces ahí comienza, hermanos, comienza la vida de hacer, hermanos, la voluntad de Dios. De empezar a hacer aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. Mire, hay una voluntad de Dios simple. Hay una voluntad de Dios general. Pero hay allá para todos. Hay ciertas cosas, hermanos, que son la voluntad de Dios para todos. Pero hay ciertas cosas que son la voluntad de Dios para cada persona individualmente. Por eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo no soy lo que es usted. Usted no es lo que soy yo. Dios tiene un plan para mí, para mi vida. Y Dios quiere que yo me enfoque. Y Dios quiere que yo me enfatice. Y Dios quiere que yo tome bien en serio qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero Dios tiene también algo para usted. Dios tiene también un plan para usted. Y usted también de la misma manera necesita esmerarse. Necesita echarle ganas, hermano. Necesita enfocarse, mi hermana. Enfóquese, ubíquese en el mapa en esta mañana. Y dígale a Dios en esta mañana: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? No importa la edad. No importa el color. No importa el lenguaje. No importa el nivel educativo que cada persona tenga. No importa la posición económica, social de cada persona. Dios quiere usarnos a todos de una manera, hermanos, en particular, independientemente en su área o en la forma que Dios quiere usarle a usted. Pero necesitamos en esta mañana someternos, entender la voluntad de Dios, hermanos, y ver qué es lo que Dios quiere para tu vida. Ver, hermano, cómo Dios quiere usarte. Y una vez que usted entienda, una vez que usted ya está seguro, entonces usted empieza a gozarse y empieza a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el rey David? El versículo 8, cuando él dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tenemos que entender, hermanos, cuál es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Dios espera cosas de nosotros. Y Dios quiere que nosotros pongamos atención y hagamos, hermano, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Usted es mamá, Dios tiene un plan para usted. Usted es esposa, Dios tiene un plan para usted. Usted es joven, Dios tiene un plan para ti. Usted es un hombre casado, Dios tiene un plan para usted. Usted es abuelo, usted es abuela, Dios tiene un plan para usted. Pastor, ¿cuál es el plan de Dios para mí como abuelo, abuela? Que cuide a sus nietos. Amén, hermanos. Ok. Por si no sabían, ¿ok? Muy fácil. Mire, qué facilito está la voluntad de Dios para usted, hermano. Pero Dios tiene un plan para cada uno. Joven, señorita, Dios tiene un plan para ti. Dios quiere que tú cumplas los deseos de Dios. Dios quiere usarte, pero Dios quiere que tú cumplas los deseos de Dios. Que tú te enfoques, que tu enfoque sea en cómo agradar a Dios, ¿verdad? En qué hacer para que Dios esté agradado de ti. Dijeron en aquella ocasión: si Jehová se agradare de nosotros, entonces Él nos entregará a ese pueblo en nuestras manos. Y mi hermano, si solamente Jehová se agradara de nosotros. Amén, hermanos. La voluntad de Dios. La verdad es que cuando nosotros entendemos, hermanos, y comprendemos cuál es la voluntad de Dios, entonces no va a ser tan difícil hacer lo que tenemos que hacer. Lo voy a repetir. Cuando nosotros, hermanos, entendemos, conocemos y entendemos qué es lo que Dios quiere que usted haga, no va a ser difícil, hermanos, para que usted haga lo que Dios quiere hacer.
Ahora, pero ¿cuál es el problema, pastor? El problema es que a veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo bien sencillo y bien práctico. Usted sabe lo que su hijo o su hija tiene que hacer, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya pasamos por ahí. ¿Eh? Cuando un hijo, cuando a alguien no le conviene a su hija o a su hijo, por la experiencia que usted tiene, y si usted lee la Biblia y ora a Dios y busca la dirección de Dios, pues obviamente va a pensar bien, ¿ok? Bíblicamente. Porque tenemos la filosofía del mundo para nuestra vida, para nuestros hijos, y queremos el dinero, queremos esto, pero los que leen la Biblia, los que oran, dicen, no, bueno, yo realmente yo quiero lo espiritual para mis hijos, ¿ok? Bueno, ese es otro tema. Pero cuando usted, hermanos, ora, cuando usted sabe la voluntad de Dios para los hijos, usted le va a decir a su hijo, a su hija, mira, mi hijo, mira, hija, esto no te conviene. ¿Por qué? Porque usted ya pasó por ahí, ¿verdad que sí? Porque usted ya aprendió, y a lo mejor aprendió a golpes. Porque muchas veces aprendemos así, amén, hermanos. Muchas veces tenemos que golpearnos contra la pared para entender que así no es y para cambiar el rumbo, pues. Pero sea una forma u otra, como sea que hayamos aprendido, a lo mejor la experiencia y todo, usted le dice a su hijo, a su hija, mira mi hijo, mira mi hija, no te conviene esto, mira, no te conviene ese trabajo, mira, no te conviene ese colegio, mira, no te conviene ese muchacho, no te conviene esa muchacha, mira, y usted, hermano, porque Dios le ha dado experiencia y porque usted ora a Dios, porque usted sabe lo correcto, porque usted ya pasó por ahí, usted tiene la habilidad, tiene la experiencia y tiene la obligación y tiene la autoridad, escuche, y tiene la autoridad de decirle a su hijo, mira hijo, esto sí y esto no. Amén, hermano. ¿Sabe que Dios tiene la autoridad sobre nosotros? Amén. ¿Sabe que Dios sabe qué es lo que mejor nos conviene a nosotros? Amén, hermanos. Y Dios en su misericordia, en su gracia, Él nos bendice, Él nos da la oportunidad y Él nos provee, hermanos, de las cosas que nosotros necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿verdad? Tenemos que entender eso bien, porque el problema es que a veces nosotros, hermanos, queremos hacer nuestra propia voluntad. Y así no funciona, así no funciona. Los hijos, ¿verdad? Cuando usted le da consejo al hijo y el hijo rechaza el consejo, rechaza la orientación, rechaza la orientación de su papá, su mamá, piadoso, que leen la Biblia y oran, supuestamente, ¿verdad? Y dan un buen consejo. Y el hijo rechaza, hermanos, entonces ya el hijo está arriesgándose, la hija está arriesgándose, hermanos, al fracaso, se está poniendo en una situación confusa, en una situación aún de peligro. Y ese es el problema, hermanos, cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Ok? Que nos arriesgamos, hermanos, nos arriesgamos a ciertos fracasos, a ciertos peligros, cuando nosotros no buscamos la voluntad de Dios, cuando nosotros, hermanos, no realizamos aquellas cosas que Dios quiere realizar en nuestra vida. Se da un testimonio de un jovencito, hermanos, de 13 años, que levantó su mano en el campamento para irse de misionero a África, ¿verdad? Y levantó la mano el jovencito, y cuando llegó a su casa le dijo, mamá, le dijo, papá, Dios me llamó para irme de misionero a África. Yo me quiero preparar e irme al colegio bíblico y luego irme a África porque yo quiero ser misionero. Los papás dijeron, no, mi hijo, no, nosotros queremos que seas un profesor y nada de malo con ser profesor. Nosotros queremos que seas un abogado, nada de malo con ser abogado, que seas un doctor, ¿verdad? Pero este niño Dios lo llamó al campo misionero. Escúchenme bien, hermanos, Dios llama gente al campo misionero, amén. Y luego hay gente que Dios no llama, pero los que Dios llama deben de enfocarse a lo que Dios le llamó. Si Dios llamó de misionero, de pastor, de evangelista, enfócate en eso. Si Dios te llamó a ser maestro, maestra, doctor, doctora, abogada, está bien, enfócate en eso. Necesitamos en la iglesia también doctores. Necesitamos en la iglesia maestros, amén. Y hasta abogados necesitamos para que nos defiendan cuando nos metemos en problemas. Amén. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para cada uno es diferente.
Pero aquí la clave es, hermanos, entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y este joven le dijo a sus papás: Dios me llamó a África para ser misionero. Los papás dijeron: no, ¿cómo crees, hijo? No, nosotros queremos que estudies, que tengas una carrera. Te vas a morir de hambre en África. No, allá, no, mira, te puede morder una víbora en África. Fíjese lo que dijo. No, África no. Y dicen, hermanos, es muy triste esa historia. Escuchen, y fue real. Esta era una familia que vivía en Arizona, ¿ok? En Arizona. Fue algo real que pasó, un testimonio real. El niño se sale afuera de su casa, le dice: mamá, voy a estar allá afuera. Voy a estar afuera jugando pelota. Se sale el niño, hermanos, a jugar pelota. La pelota se le va abajo de la troca, porque allá puras trocas. Lo que es Arizona, Texas y Oklahoma, puro gente con trocas, ¿verdad? Allá el que no trae troca no es hombre, para que entienda, pues, ¿verdad? Allá, ¿ok? Y se le fue la pelota, hermanos, al niño, abajo de la troca, una troca alta con llantas altas, se le fue. Y se mete el niño, hermanos, abajo. Y cuando quiso agarrar la pelota, estaba una víbora de cascabel. El niño, hermanos, murió ahí, picado por una víbora de cascabel. Sale la mamá, pues, ¿verdad? Le llama al niño, el niño no responde, la mamá sale a ver y se da cuenta que el niño estaba muerto, hermanos. Estaba muerto abajo de esa troca. Y se da el testimonio, hermanos, triste. Y esta mujer dijo: la voluntad de Dios para mi hijo era que él fuera a África. Dijo: pero yo tenía otra voluntad para él. Y, hermanos, hay un versículo que dice: la voluntad de Dios es perfecta y ¿qué? Y agradable, ¿verdad que sí? ¿Sí? Hermano Pedrosa, búsqueme ese versículo, búsquemelo. La voluntad de Dios es perfecta y ¿qué? Y agradable. Dígame, hermano, búsqueme ese versículo, hermano Pedrosa, me dice. No lo apunté aquí. Me gustaría verlo, ese versículo. Porque, hermanos, muchas veces nosotros nos confundimos o nos aferramos, escúchame bien, a algo que no es la voluntad de Dios, hermanos. Pero ahora, la voluntad de Dios es agradable y ¿qué? Y perfecta. ¿Encontró ese versículo, hermano? ¿No? Hay un versículo por ahí, no lo apunté. Lo debería haber apuntado. Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero, hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos haciendo lo correcto. Si alguien lo encuentra, me lo dice, hermanos. Levanta la mano y me lo dice. ¿Ok? Hermana Concha. Vamos a verlo. Salmo 19. Ok, ese sí lo tengo apuntado, ahorita voy para allá. Pero Salmos 19, ¿qué? 7, gracias, hermana. La ley de Jehová es ¿qué? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Está bien este versículo, pero hay otro versículo donde dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Bueno, disculpen por esa falla, hermanos. Gracias por este versículo, hermanos. Pero mire, también, hermanos, la voluntad de Dios, pues, ¿verdad? Es algo que Dios nos lo enseña. Es algo que Dios nos lo muestra muy fácil, muy claro. Muy claro. Nosotros debemos dejar a un lado de pensar como pensamos y de no buscar nuestra propia voluntad y buscar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor. Esta mujer dijo, hermanos, para terminar el testimonio, esta mujer dijo en la iglesia, dijo, hermanos, dijo, la voluntad de Dios para mi hijo era que él se fuera a África. Y yo tenía miedo de que una víbora le fuera a picar en África y se muriera. Y yo traté de evitar que él se fuera a África. Yo traté de protegerlo. Obviamente como padres queremos proteger a nuestros hijos. Pero muchas veces, hermanos, no entendemos eso. No entendemos que la mejor protección para nuestros hijos es la de Dios. Amén. Porque aunque usted tenga 100 pistolas en su casa, si la voluntad de Dios es que usted ya no viva, usted no va a vivir aunque tenga 100 pistolas. Amén.
Porque a veces pensamos que lo que tenemos nosotros, eso es la protección. No, la protección es de Dios. Hermano, la bendición es la de Dios. La voluntad correcta, lo mejor, lo principal, viene de Dios. Amén. No es lo que tenemos nosotros. Dice la Biblia, no seas sabio en tu propia ¿qué? No seas sabio en tu propia opinión. Y esta mujer dijo, al final del testimonio dijo, yo les recomiendo que sus hijos sí hagan la voluntad de Dios. Dice, lo que yo temía que iba a pasar en África, pasó en la propia yarda de mi propia casa. Y dijo ella esto, dijo, es mejor estar donde es la voluntad de Dios, pero seguros, que estar donde creemos que estamos seguros, pero no es la voluntad de Dios. Amén. Y yo creo lo mismo, hermanos. Hermanos, es mejor hacer la voluntad de Dios, hermano, y estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, que no estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. A lo mejor no tiene sentido esto, pero sí tiene mucho sentido. Es mejor estar haciendo la voluntad de Dios, hermanos, y estar en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Este mensaje es un mensaje como de 3 mensajes. Básicamente nomás les estoy dando la introducción en esta mañana. Voy a seguir predicando de esto más adelante, porque es importante. Pero tenemos que entender bien claro, hermanos, que este asunto se trata de Dios, no se trata de nosotros. No, Dios quiere que yo haga esto, pero hermano, ¿has orado? No, pero pues, entonces, ¿cómo crees tú que es la voluntad de Dios? No, yo estoy seguro que Dios quiere que haga esto, pero ¿ya pediste consejo? No, mira, y a veces, hermanos, pensamos, estamos bien confundidos. Dice el pastor Cortés, dice, algunos están más confundidos que una culebra, dice. Ahora, yo no entendí eso. Una culebra confundida, dije yo. ¿Usted ha mirado las culebras que dice en los videos o en vivo, se para una culebrilla así? No ya ni por dónde darle, ¿verdad? Y yo no entendía, yo decía, ¿por qué pastor Cortés dice que algunos cristianos están más confundidos que una culebra, una víbora? Decía yo, no tiene sentido, pero cuando empecé pues dramaticé yo el asunto, ¿verdad? Ahí se me figuró una víbora paradilla, mirando así, ¿verdad? Y mirando para acá y mirando para allá. Y dije yo, sí, es verdad. Bueno, ¿verdad? Nada que ver con el mensaje, pero está buena esa ilustración. Oye, andamos bien confundidos, hermanos, simplemente, hermanos, mire, ahí le va. Simplemente porque andamos haciendo nuestra propia voluntad, pues. Dios ya dijo así, perdón. Dios ya dijo así, pero yo lo voy a hacer así. Y ni me digan nada porque... Y hasta a veces el problema es que malinterpretamos la Biblia, torcemos la Biblia, hermanos, para acomodarlo a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos gusta. Me encontré una ocasión a un hermano que me lo caché tomando, ¿verdad? Y yo no le dije nada, pero me dijo, Cristo hizo el vino, me dijo, pastor. Jesús, dije yo. Bien bíblico. Cristo hizo el vino, pastor, en las bodas de Canaán. Juan, capítulo ¿qué? No sé cuál. Hasta me dio el capítulo, me dio el libro y casi le atinaba el versículo. No sé si le atinó o no. Yo no memorizo ni números, yo estoy malo para eso. Cuando me pregunta, pastor, ¿dónde está? Ahí está en la Biblia. ¿Dónde? No sé, búsquelo, ahí está en la Biblia. Amén. Pero, pastor, Cristo hizo el vino. Por eso, mire, pastor. No, hombre. ¿No has leído cuando dice la Biblia y no veas al vino cuando está enrojecido? ¿Verdad que sí? Porque, hermanos, y muchas veces queremos acomodar la Biblia a nuestra manera. Y queremos para decir, si es la voluntad de Dios, sí. No, pastor, mire, sí, ya 5 me dieron consejos, pero el problema es que buscas a 5 que te den el consejo que tú quieres oír. Amén. Es cierto, y por eso no decimos amén, porque sabemos que es bien cierto, hermanos.
Porque muchas veces queremos hacer, hermano, lo que nos convenga. Pero escúcheme en esta mañana, por favor, no se enoje conmigo, no se enoje. Escúcheme en esta mañana, es mejor, hermanos, hacer lo que Dios dice, aunque nos duela. Yo les he dicho a personas, a jóvenes, a señoritas, a hermanos, hermano, esto le duele, esto yo sé que es duro, pero ¿sabe qué, hermano? Eso es lo que le conviene a usted. Después me va a decir, pastor, gracias, pastor. Hasta me va a invitar una comida al buffet chino. Ahorita a lo mejor se enoja conmigo. Cuando le digo, se enoja conmigo. El pastor, mira, ¿qué le interesa la vida mía? Pero después usted, hermano, jóvenes, después tú vas a entender, señorita, vas a entender cuál es la voluntad de Dios para ti. Tenemos que darle, hermanos, la preferencia. Ya voy a terminar. Darle la preferencia a Dios. Y mis cosas, mis preferencias, dejarlas en segundo lugar. Porque cuando nosotros ponemos nuestras cosas, hermanos, arriba de lo que Dios dice, arriba de lo que Dios, hermanos, entonces nosotros ya estamos creando nuestra propia voluntad. Y hasta podemos llegar a confundirnos que es la voluntad de Dios cuando no es la voluntad de Dios. Yo he pasado en mi vida ciertas cosas donde unas, vamos a enfocarme en eso, donde no era la voluntad de Dios. Y en unas hice caso y Dios me bendijo. Y en otras cosas no hice caso y me vino castigo. Y yo digo esto en esta mañana, hermanos, independientemente, es mejor hacer la voluntad de Dios, hermanos. Si Dios ya dijo así, hazlo así. Si Dios dice no lo hagas así, no lo hagas así. No, pastor, pero yo voy a seguir a mí. A mí alguien me dijo, pastor, yo soy fulano y mi apellido es fulano. Y porque mi apellido es ese, a mí nadie le dije, qué cabezón eres, pues. No, hermano, no se trata de quién soy yo. No se trata de qué familia vengo, de mi apellido. Hermano, se trata, hermanos, de ser humildes. Se trata, hermanos, de orar a Dios, hermano, y buscar hacer la voluntad de Dios, no la mía. Por eso David dijo esto, y termino. Por eso David dijo esto: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha, ¿qué? Agradado. Y ni siquiera entré, hermano, a muchos puntos aquí en el capítulo 40. Lo voy a hacer para la siguiente ocasión. Pero el rey David estaba convencido, hermanos, que hacer la voluntad de Dios era lo mejor. Yo te digo en esta mañana, y termino con esto, te digo eso, hermanos: hacer la voluntad de Dios para tu vida es lo mejor. Ahora, en eso no es fácil hacer la voluntad de Dios muchas veces. Muchas veces uno tiene que decidir cosas en su vida, hermanos, que le van a doler. Muchas veces tú vas a tener que cambiar cosas en tu vida que te van a costar, te van a doler, pero tú sabes que es lo correcto. No sigas haciendo lo que tú sabes que no. Mejor, hermano, mire, todos cometemos errores en la vida. Amén, hermanos. Pero cuando uno ve sus errores, humildad es aceptar mis errores y cambiarlos. Amén. Usted es una persona tan humilde cuando usted dice, sí, cierto, yo he fallado, pero ¿sabe qué? Yo quiero hacer lo que Dios dice. ¡Wow! Me quito el sombrero ante ustedes, hermanos. Pero soberbia es, a mí quién me va a decir nada. Yo sé lo que hago, yo sé lo que soy, yo sé dónde vengo, yo sé, y yo. Esa es soberbia. Y la soberbia trae consecuencias muy serias, hermanos. No es malo equivocarse, no es malo cometer errores, pero cuando nosotros sabemos que hemos fallado, hermanos, y nos humillamos delante de Dios y empezamos a hacer lo correcto, empezamos a buscar la voluntad de Dios, hermanos, entonces ahí viene la bendición a nuestra vida. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir esto esta mañana: cuando alguien obedece a Dios, Dios lo bendice. Cuando alguien obedece a Dios, Dios lo va a bendecir. Por eso nosotros debemos obedecer a Dios y debemos enfocarnos en hacer, hermanos, lo que Dios quiere. Amén, hermanos. Les he dado nomás la introducción a estos mensajes que tengo. Vamos a orar en esta mañana.